pues hoy nos encontramos con esta sistematización de conocimientos que ha permitido a la gerencia de proyectos avanzar mucho más. O sea, hay una concepción más moderna, digamos, más organizada, aun cuando, pues, básicamente, ingenieros civiles hacemos esto de tiempo atrás. Entonces, una de las consecuencias de eso es que cambian, cambian algunas cosas en el léxico, cambian algunas cosas en el mismo alcance de cada tema, etcétera, ¿no? En el fondo, la gerencia de proyectos que hemos hecho siempre los ingenieros civiles en lo que tiene que ver con la construcción, mantiene sus lineamientos básicos. Y bueno, entonces sobre esa partecita quería hablar hoy, o sea, sobre lo que nosotros llamamos la programación de obras y el PMI llama la administración del tiempo. Entonces aun cuando no tengo una presentación, necesito aquí una pequeña guía para, para algunas cositas. En cuanto a la charla. Y aquí estoy compartiendo una pantalla. Este documento, cuando lo termine, yo se los ubico en el Drive, ¿no? A propósito, el día de ayer les envié una clave de acceso, un enlace para que puedan acceder al material que yo les comparto a través del Drive en relación con este curso, cómo les funciona. No hay respuesta de nada. Bueno, supongo entonces que nada. Ah, ya. Bueno. Eh, yo les agradecería que yo sé que es difícil la retroalimentación en esta modalidad de trabajo, pero, pero sí les agradecería un mínimo de intento de retroalimentarme, por lo menos cuando les hago preguntas, ¿no? No dejar ese silencio absoluto. Buenos días, nadie contesta, recibieron el enlace, nadie contesta, o sea, como retrasaditos en la respuesta. Y bueno, en fin, ¿no? En fin, sé que es difícil manejar esto y pues los comprendo. Bueno, entonces la idea es que este tema le he puesto como título la administración del tiempo en proyectos de construcción y por ahí dice que es lo que los ingenieros civiles hemos denominado pues de tiempo atrás la programación de obras. Y esa programación de obras o ese manejo pues de lo que es el tiempo, esa administración de lo que es el tiempo en la construcción la hacemos a través de la programación de redes. ¿No? La programación con los métodos de redes es una herramienta de incalculable valor, una herramienta de las más poderosas que tenemos los ingenieros y los arquitectos para el manejo de los proyectos de construcción, ¿no?
es una herramienta que sirve tanto para efectos de planificación que para lo que tiene que ver con el control en la etapa de la ejecución. De modo que es muy importante. Y un listadito de 10 procesos, si no me equivoco, sí, 10 procesos que son como una especie del paso a paso de lo que tenemos que hacer para hacer la programación de obras. Esa va a ser mi charla ahora. Voy a explicar algunas cositas, dar una explicación adicional, algunas dos o tres cositas. Si tienen preguntas, pues ojalá las quieran hacer. Eh, y entonces esos 10 procesos o tareas, como quieran llamarlas, dentro de la programación de obra empieza con el establecimiento, con la determinación de una estructura de desglose de trabajo. Ese es el punto de partida de la administración de proyectos en general y es el punto de partida, obviamente, de este proceso de planificación de tiempos. Vamos a seguir hablando de la EDT cuando hablemos de costos. Vamos a seguir hablando en establecer un sistema de control de costos, en fin, ¿no? La EDT es una herramienta también fundamental para poder planificar tiempo, costo, uso de recursos, etc. Entonces, lo primero es hacer esa EDT, esa estructura de desglose de trabajo. En alguna de las clases anteriores, pues bueno, por ahí hubo una clase en donde había un ejemplo de una estructura de desglose de trabajo para una conferencia y después intentamos hacer un ejemplo de lo que podía ser la estructura de desglose de trabajo para un edificio. Ya sabemos en qué consiste eso. Entonces, en dividir el proyecto, dividir la construcción en sus partes componentes. Eh,
que había que contestarla. Bueno, entonces sobre la estructura de desglose de trabajo, lo único que podría decirles, adicional a lo que ya hemos dicho, es que este desglose, y no sé si de esto hablamos, pero bueno, me excusan si estoy repitiendo, este desglose va hasta donde el planificador lo considere necesario, ¿cierto? Yo insisto en hacer un desglose como muy detallado, como muy hasta, como muy refinado, si me aceptan la palabra, por lo que dijimos en una clase anterior, la mayor parte del trabajo de ingeniería civil en cuestiones de construcción tiene que ver con contratos de obra pública y en esos contratos de obra pública es mejor ser minuciosos, ¿cierto? Por cuanto, como ya vimos, en razón de que el contratista de obra pública tiene que responder por el manejo eficiente, transparente y honesto de dineros públicos, hay mucha vigilancia, hay mucha gente pendiente de ese manejo, digámoslo así. Y pues para los contratistas, pues es muchísimo mejor tener muy bien definido lo que es el alcance de su contrato, o sea, muy bien definidos los ítems, pues para poder dar respuesta a cualquier inquietud, a cualquier manejo o a cualquier duda que se pueda presentar en la en la ejecución del trabajo. ¿Cierto? De modo que por eso es que yo insisto en quizás un desglose demasiado fino si ustedes quieren. Pero, ¿hasta dónde va eso lo decide el planificador? ¿No? Porque por poner un ejemplo, cuando hicimos ese ejercicio de desglosar un edificio y entramos en la cimentación y veíamos que había zapatas y zapatas de este tipo y de este otro tipo y de este tamaño y de este otro tamaño y prácticamente cada tipo, cada tamaño eran un ítem aparte, ¿cierto? En un desglose muy minucioso, pues un ingeniero, un arquitecto puede decir tranquilamente nada. Para mí hay un solo ítem que se llama zapatas, ¿de acuerdo? Y eso está bien. Si eso es lo que como planificador le garantiza el manejo adecuado, o sea, manejo adecuado que dijimos que era asignar un tiempo, asignar un costo, asignar recursos, poner una persona responsable, en fin, si puede en ese nivel de desglose garantizar este buen manejo administrativo del ítem, pues perfecto, sí, perfecto. ¿Qué queda después de eso? Queda que dependiendo del nivel de desglose, escoge una unidad de medida adecuada, ¿cierto? Si ha sido muy minucioso en los diferentes tipos de zapatas, pues posiblemente escoja una unidad de medida que sería la unidad. Y si decide incluir todas las zapatas en un solo ítem, posiblemente la mejor unidad de medida puede ser el metro cúbico, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, eso es lo que define. Posteriormente, la descripción del ítem, la unidad de medida y la cantidad de obra que va a ejecutar, pues las compila o se las compila en una hoja de trabajo que contiene eso, una información sintética de lo que es el ítem, una unidad de medida elegida y la cantidad de obra que se ha logrado medir, bien sea en los planos o en los planos físicos o en los planos electrónicos, pues, ¿sí? Y con eso
con eso termina, pues, es el primer puntico que es la EDT, la estructura de desglose de trabajo. El segundo punto a realizar es la matriz de precedentes. Sobre la matriz de precedentes ya hablamos en la clase pasada. Muy importante. ¿Qué cosa dijimos sobre ella? Pues básicamente que ahí está la clave de un buen programa, ¿cierto? Que si esa matriz de precedentes y consecuentes no se ha hecho con el debido criterio, con el juicio, digámoslo, y recogiendo experiencias del equipo de trabajo de la constructora y recogiendo información válida y significativa, pues si eso no se hace así, es posible que la matriz de precedentes no nos quede muy bien hecha y a partir de ahí tendremos pues deficiencias un poco en el nivel de programación. No, pero quiero resaltar que la parte clave del programa de trabajo es esta de la matriz de precedentes. Todo lo demás, uno puede decir que todo lo demás lo puede hacer con software. O sea, no tiene que preocuparse mucho de hacer cálculos, ¿cierto? El software le va diciendo, usted ya entiende todo lo que tiene que ver con la programación, de modo que pues los resultados que le dé el uso del software para eso pues, son fácilmente interpretables y fácilmente controlables por parte del programador para evitar que haya errores y cosas de esas, ¿cierto? Entonces, la matriz de precedente es clave. Por aquí tenía seguramente una matriz de precedentes a nivel de ejemplo. Creo que la están viendo. Es lo dicho, hay una columna central donde van todas las actividades, una columna a la izquierda en donde se ponen las actividades que tienen que estar terminadas antes de que la actividad central pues se empiece a ejecutar. Y hay unas actividades que les pongo aquí consecuentes, que son las que se pueden iniciar una vez se haya iniciado o una vez se haya terminado la actividad en referencia a la actividad central. Entonces, ahí ven ustedes como a manera de ejemplo que si la actividad se llama localización y replanteo, pues la primera actividad no tiene una precedente, después de ella se puede ejecutar el descapote y montar el campamento, que el descapote necesita que A esté terminada, localización y replanteo, y que después de terminado el descapote se puede iniciar la construcción de la plataforma, el movimiento de tierras para la construcción de la plataforma del proyecto, del edificio. La actividad C, campamento, requiere que localización y replanteo esté terminada y una vez que el campamento se ejecuta, se pueden hacer instalaciones provisionales. En fin, ¿no? Lo que explicábamos la otra vez y también insistir un poquito en que hay tres elementos de criterio para definir esta matriz de precedentes. El primero, lo que yo le pongo aquí como la lógica del proceso constructivo y que explicábamos, pues que hay una lógica fuerte, digamos, en cuanto a qué cosas se tienen que hacer antes y qué cosas se pueden hacer después ya en el nivel de procesos constructivos. Y bueno, decíamos, pues, antes de hacer la zapata, tengo que hacer un hueco para hacerlo, ¿cierto? O sea, tengo que hacer la excavación para poder hacer la zapata y no puedo hacer la columna si antes no he hecho la zapata. Y en fin, es esa lógica del proceso constructivo que es prácticamente
definitoria, digamos, no es aleatorio, no es opcional, ¿no? Hay unas cosas que hay que hacer y, y, y la lógica del proceso constructivo me exige hacerlo así. Ese es como el primer criterio para definir esa matriz de precedentes. El segundo criterio sí es opcional. El segundo criterio sí es como una especie de, ¿qué dijéramos? Un criterio pues que depende de la decisión de, del constructor, la decisión del planificador, del programador del trabajo, ¿cierto? Porque hay muchas alternativas a la hora de desarrollar las actividades constructivas. Por ejemplo, suponiendo que tengo definida la estructura del edificio, o sea, todo lo que tiene que ver con columnas, losas y todo tipo de vigas, o sea, la parte estructural sismo resistente del edificio, pues algunos constructores y en determinadas circunstancias continuarán con la mampostería de la obra, ¿cierto? Con los muros eh, de exteriores y con los tabiques interiores, todo lo que tiene que ver con la mampostería. Eso es una opción que tiene el constructor o puede decir, no, primero voy a hacer las bases de los pisos de todo el edificio, ¿no? Entonces, son como opciones que el constructor puede tomar eh, sin que esté, pues, constreñido, limitado, condicionado por la lógica de los procesos constructivos. Esa es la segunda situación. Y el tercer criterio tiene que ver con la disposición de recursos, ¿cierto? Básicamente con la disponibilidad de maquinaria. En algunos proyectos en zonas apartadas, muchas veces hay problemas con la disponibilidad de la mano de obra, o sea, no se consigue, no sé, por ejemplo, en tiempos de cosechas, usted no consigue un obrero en la zona, le toca llevarlo desde Pasto posiblemente, en fin, ¿no? Esas situaciones muy particulares de para la construcción, pues, sí. Poníamos el ejemplo de la disponibilidad de la maquinaria en el sentido de que si yo tenía que hacer varios ítems con una retroexcavadora y solo tenía una retroexcavadora, pues esos ítems iban a tener que hacer cola, ¿cierto? Eh, una programación muy lineal en ese momento y en ese tema, ¿cierto? Pero si dispongo de otra, puedo conseguir otra retroexcavadora y disponer de dos, ya se puede tener una simultaneidad en varias de las actividades que conforman la EDT. ¿Sí? Lo mismo podemos decir de ciertos equipos, y en fin, ¿no? La disponibilidad de recursos hay que tenerla en cuenta a la hora de definir o a la hora de establecer la, la, la matriz de precedencias o matriz de precedentes. Segundo punto. El tercer paso es ya convertir esa matriz de precedentes en una red de programación, ¿sí? La red de programación no es otra cosa sino la traducción, perdónenme la palabra, pues, que no es exacta, la traducción
de la matriz de precedentes en el esquema gráfico de las redes de programación, CPM o PERT, la que ustedes gusten, con las modalidades de actividades en la flecha o actividades en los nodos, en fin, ¿no? La forma de construir la red que ustedes manejen o que ustedes quieran aplicar en un determinado proyecto. En todo caso, la red no es otra cosa sino la matriz de precedentes expresada en ese gráfico de secuencias que es la red CPM o PERT. No sé si en ese punto tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, el cuarto punto, entonces, viene a ser establecer la duración de cada una de las actividades de la EDT. Una de las características de la EDT es que nos permite justamente eso, definir un tiempo para las actividades. En este caso, nosotros empezamos a funcionar a través de la determinación de la duración de las actividades. La duración de las actividades es un tema complicado. Es un tema complicado en su concepto, no tanto en su ejecución. La ejecución es demasiado fácil, pero tomar una decisión en relación con la duración de una actividad es un tema de cuidado. ¿Sí? ¿Qué alternativas tenemos? Pues, nosotros tenemos una que es muy, pues, ¿cómo llamarla? Muy práctica, si se quiere, que es establecer que la duración es igual a la cantidad de obra que se va a ejecutar dividida entre el rendimiento de quien tiene bajo su responsabilidad la ejecución del trabajo, ¿no? Una cuadrilla de trabajo o, en algunos casos, el rendimiento de una maquinaria, ¿no? Por ejemplo, en los movimientos de tierra en grandes volúmenes, la duración de una actividad está condicionada por el rendimiento de la retroexcavadora o del bulldozer, del equipo que esté usando. Lo mismo podemos decir en relación con los procesos de compactación de bases y subbases en carreteras, ¿no es cierto? Allí no hay sino una dependencia en relación con el tipo de maquinaria que esté usando en las condiciones del proyecto, indudablemente, ¿cierto? Pues bueno, ese rendimiento es la parte difícil de la que les hablo. Determinar ese rendimiento requiere experiencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, claro, uno puede decir en relación con la maquinaria que el proveedor, hablamos de proveedor para referirnos a quien nos vende la máquina o a quien nos alquila la máquina, pues el proveedor tiene ciertos estándares sobre el rendimiento del equipo. O usted, con base en estándares internacionales, por ejemplo, en cartillas de la maquinaria de la Caterpillar o de cualquier otra marca,
conocen qué rendimiento se espera lograr de todos los modelos de maquinaria que la empresa produce. ¿Cierto? O cuando se da alquila la maquinaria, quién se la ciertos estándares o cierto rendimiento esperado. Ahora, eso va a depender de la realidad del área donde se tenga que hacer el movimiento de tierras. Qué tan factible es moverse rápidamente en el terreno, o incluso la composición geológica misma del terreno, ¿cierto? Entonces, para ese rendimiento necesitamos es como confrontar esa información sobre lo que teóricamente se puede esperar con la realidad del trabajo, pues y obviamente para eso se necesita experiencia, para eso se necesita la consulta con el personal técnico de la empresa. Es posible que uno como programador pues no haya tenido oportunidad a lo largo de su carrera de manejar esas situaciones en obra, pues entonces uno como programador lo que hace es preguntarle al que tenga la experiencia, que lo ayude a orientarse en cuál puede ser el rendimiento esperado de una máquina en las condiciones específicas del proyecto. Definido eso, lo demás es fácil. La duración, la cantidad de obras se la mide en los planos, como dijimos, la cantidad de obras pues, aparece en la estructura determinada. Por ejemplo, en las actividades de edificación, del rendimiento de las cuadrillas de trabajo. Ya, de acuerdo, o sea, cuando nosotros estamos fundiendo, ¿cómo se dice? Construyendo un muro de mampostería, y hay una cuadrilla típica para construir eso, que es un albañil y un ayudante. ¿De acuerdo? El rendimiento de esa cuadrilla depende de la habilidad del albañil, indudablemente. El ayudante es una persona que no tiene experiencia en el trabajo y que le está colaborando al albañil, que es el que sabe hacer la pega, colaborando con los materiales, colaborándole con la eh, verticalidad, con la verificación de la verticalidad y el perfecto alineamiento horizontal del muro, o sea, con el manejo de los hilos y las plomadas, en fin, ¿no? Pero quien hace la obra es el albañil. Y esa cuadrilla de un albañil con su ayudante, pues se puede esperar, digamos, en estándares medios, que esa cuadrilla pueda hacerse, no sé, 8, 10, 12, dependiendo de la situación y dependiendo de los materiales que se estén usando, metros cuadrados por día, ¿de acuerdo? De modo que la duración, pues también es muy fácilmente calculable, Q dividido entre el rendimiento de una cuadrilla, ¿cierto? Un minutico para hablar sobre los rendimientos de la cuadrilla. Uno se consigue unas cartillas y ahora pues se baja toda esa información por internet de rendimientos estándar que algunos ingenieros han calculado y comparten con el gremio a través, como decía, de estas cartillas o de la información que ahora se consigue eh, en Internet sobre el rendimiento de cuadrillas estándar. ¿Sí? Pues bueno, si uno no tiene más información que eso, pues con eso le toca. Los constructores juiciosos van haciendo sus propios estándares
a medida que van ganando experiencia, ¿cierto? O sea, cada, cada que desarrollan un proyecto, tienen personas, eh, tienen personas calculando el rendimiento diario, rendimiento semanal, o a partir de las actas de medición de obra el rendimiento en la totalidad de un trabajo. O sea, el constructor juicioso va haciendo sus propios estándares. A los rendimientos que uno encuentra en cartillas o en internet, pues son valiosos en el sentido de que si uno no tiene más información, pues bueno, esa es una información de partida que puede utilizar. Y siempre contando con que dentro de las empresas, dentro de la organización, hay gente que lo puede ayudar a uno verificando esa información, ¿cierto? Cuando a uno se le generan dudas. Pero entonces, ¿qué es lo que digo? Pues que allí en esas cartillas o en el Internet se pueden conseguir los rendimientos estándar de las cuadrillas en diferentes actividades de edificación. Eh, y bueno, lo dicho, pues la duración será toda la tarea que tienen que hacer dividida entre el rendimiento de la cuadrilla. Eh, pues por lo general resulta que si las duraciones las calculo así, solo así, eh, es posible que la duración que me dé sea grande y que necesite, pues para mi proyecto, disminuir esa duración para calzar dentro de los plazos contractuales o dentro de los tiempos de los hitos del proyecto. Entonces, siempre es posible disminuir la duración de las actividades, incluyendo unidades de trabajo adicionales, ¿no es cierto? Sí, si tengo que mover tierra con un bulldozer y me demoro mucho, pues veo la posibilidad de poner dos bulldozers, si es que el terreno me permite que los dos bulldozers puedan estar trabajando sin estorbarse. Y lo mismo, pues, en cuanto a las cuadrillas de trabajo. Si la cuadrilla, con su rendimiento, pues, qué sé yo, se calcula el tiempo de duración de la actividad de 50 días, no tenga todo ese tiempo disponible, pues ahí toca ver la posibilidad de trabajar con dos cuadrillas o de trabajar con tres cuadrillas o con lo que sea, ¿no? Con lo que necesite para reducir la duración de la actividad, insistiendo pues en que o manifestando que pues eso no es infinito, ¿no es cierto? No puedo meter un número elevado de cuadrillas demasiado grande porque pues empieza pues, a no caber dentro del área de trabajo. Empiezan los estorbos, empieza pérdida de tiempo por el uso de recursos que tendrían que ser compartidos. En fin, ¿no? Una ineficiencia por desperdicio, baja productividad por desperdicio de tiempo, posiblemente por tiempos de espera largos, etc. De modo que, aun cuando uno puede decir que siempre es posible introducir más recursos para disminuir el tiempo, pues la experiencia del constructor le dirá y las condiciones específicas del proyecto le dirán hasta dónde puede duplicar, triplicar o cuadruplicar los recursos para disminuir las actividades. En todo caso, el cálculo de la duración tendría que hacerlo incluyendo pues el número de recursos adicional
que pone, ¿no? Digamos, si son la cantidad de obra que va a ejecutarse, dividido entre el rendimiento de la cuadrilla y dividido entre el número de las incluir en el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay pues, no amerita un ejemplo, pero bueno, ahí está. Entonces, por ejemplo, si el ítem es la compactación de base de pisos de espesor 15 centímetros, la unidad del metro cuadrado, la cantidad que se va a ejecutar es 425 y tengo una cuadrilla de 5 obreros, el rendimiento de esa cuadrilla puede ser de 50 metros cuadrados por día. Y si introduzco 2 cuadrillas, pues estoy teniendo una duración de 4.25 días, que lo aproximo a 5. La recomendación que yo doy al respecto de esto es no trabajar con fracciones decimales en relación con los días. ¿Sí? Lo de las fracciones decimales puede ser muy cierto a nivel del cálculo, pero no a nivel práctico, ¿cierto? Entonces, es mejor no trabajar con fracciones de día, sino aproximar, y la aproximación que yo recomiendo es siempre aproxime por arriba en su programación, que es mejor hacer esa aproximación por arriba y que después le sobren unos días en su programa general a hacer la aproximación por debajo y que vaya después a necesitar algunos días de trabajo, ¿cierto? Entonces, eh, en nuestra forma de ejecución, la, la duración de las actividades es mejor medirla en días o en semanas, incluso si es un poquito largo, en meses si es un proyecto largo, pero en días enteros y aproximando por arriba. No, en este tipo de construcción nuestra que digamos en donde la base de los cálculos y de la planificación es el uso intensivo de mano de obra, no, pues no es práctico utilizar la duración como unidad de medida de la duración, las horas, por ejemplo, ¿sí? En construcción industrial o en otros procesos, en otros proyectos donde el proceso sea de tipo industrial, sí es factible, entre comillas, artesanal que manejamos nosotros, pues es mejor programar por días y si el proyecto es largo, por semanas. Los días son una buena unidad, en todo caso. ¿Listo? Bueno, esa es una primera forma de calcular la duración de una actividad. Normalmente PERT usó, y también lo podemos usar para CPM, eso no tiene nada que ver, usó definir la duración de las actividades con base en 3 tiempos. Un tiempo optimista, que es el mínimo tiempo en el que se espera o en el que es posible cumplir con una tarea. Un tiempo más probable, un tiempo medio, ¿no? Que es el tiempo que puede esperarse en condiciones normales de trabajo, y un tiempo pesimista que es el más largo, la duración más larga que puede esperarse. Bueno, esto tiene su base estadística en donde no me voy a meter, supongo que la analizaron pues en su curso de programación ¿cómo se llama esto? Investigación de operaciones. Tiene su base estadística
y llevando las cosas como con mucha sencillez, la duración de las actividades se calcula así con esa formulita que están viendo ahí en la pantalla. A más 4M más B dividido entre 6. Sí, este es un modelo que lo usamos mucho en ingeniería civil, ¿no? Por ejemplo, en definir las alturas de corte en un terreno o de relleno, ¿no? Donde A es lo más bajito, B lo más alto y, y M lo medio, ¿no? A más 4M más B. Entonces es A el tiempo pesimista, el tiempo optimista, el menor, el tiempo optimista, M el tiempo medio, tiempo de máxima probabilidad, y B el tiempo pesimista. A más 4N más B sobre 6 nos da la duración de la actividad. Esto también en la determinación de ese tiempo optimista y ese tiempo pesimista pesa mucho la experiencia de los técnicos profesionales y de los técnicos constructores de la empresa, ¿sí? En realidad, las que más usan esta modalidad de tiempo son las actividades en las que se puede tener una larga lista o una larga serie de datos con las que se puede construir bueno, Profe, distribuciones de probabilidad. Ingeniero, no se le escucha. Dígame. No se le escucha, ingeniero. Se me escucha. No se escucha. No. No se está oyendo bien en este momento. ¿O ya mejoró? a usted se le escucha cortado. Se escucha cortado. Queremos saber si va mejorando. Por favor, me está entrecortando. Sí mejora. Ha mejorado un poco el audio. Sí, ingeniero. Así, de tal forma que podamos seguir. Yo no oí porque... ¿Perdón? Dígame. Por momentos se le va, ingeniero. Al rato llega y al rato se va la señal. Que se escucha por partes.
Bueno, voy a intentar seguir y a ver si por favor, si no tienen una buena audición, me avisan. Espero que haya mejorado un poquito, que podamos avanzar con esto. Bueno, entonces nos referíamos a los posibles cálculos, posibles formas de cálculo de la duración. Dijimos, pues, una muy, sí, ¿cómo se diría? Empírica, si se quiere, en donde de una forma muy rápida, de una forma muy pragmática, mejor, pues podemos establecer eh, rendimientos de los recursos claves para la ejecución del trabajo y con base en esos rendimientos estándar, pues corregidos por la experiencia, por supuesto, podemos definir la duración de las actividades. Y la otra alternativa, cuando se dispone de series de datos o cuando es posible definir esos tiempos probables, optimistas y pesimistas, pues utilizar esa formulita que se tiene allí, que la están viendo. Igual pasando esto por el filtro de las personas que han logrado tener experiencia experiencia por supuesto, tenerla, por supuesto. Esas son básicamente las dos. Ahora, uno podría decir que existe una forma como paramétrica, por llamarlo de alguna forma. Profe, se le fue de nuevo no se escuchó. Vamos a ver si da resultado la apagada de la cámara. Ya lo hice. Miremos, ojalá podamos mejorar. Hablaba de pues, formas paramétricas de calcular el tiempo. Por ejemplo, hay unas situaciones que son muy difíciles en cuanto a evaluar rendimientos o tiempos probables y todo eso. Me viene a la cabeza el ejemplo de las redes hidráulicas o sanitarias, ¿no es cierto? Que tienen tanta minucia, tanto detallito, tanta diferencia entre un proyecto y otro, que es imposible prácticamente contar con estándares, ¿no es cierto? Es muy difícil, todo va a depender
del número de accesorios que haya que instalar, de cortar o no cortar tubos, en fin, ¿no? Ustedes creo que me entienden, unas situaciones como muy particulares que hacen imposible pues estandarizar ese tipo de procesos y hacen imposible como medir esas duraciones. Entonces, por ahí pueden ustedes conseguir alguna información que les permita hacer una evaluación paramétrica. Por ejemplo, en la duración de instalaciones hidráulicas eh, por, por, por metro de tubería, ¿sí? Esa es información en donde trata de recoger para una totalidad, diga usted, para 25 metros de conducción hidráulica, ¿cuál puede ser una duración promedio? ¿No? Insistiendo en que esa duración va a depender mucho de cuántas veces haya que cortar tubos, de cuántas uniones haya que colocar, de la distribución de codos y el tipo de codos, etcétera, ¿no? Que no es uniforme en ninguna parte. Pero a través de datos que se pueden ir recolectando, usted puede tener información para, digamos, en el proyecto tal que tuvo 25 metros de conducción nos demoramos tanto, en el proyecto de conducción nos demoramos tanto, bueno, en fin, y sacar un parámetro por metro lineal. Entonces decir, bueno, no sé, 1 hora por metro lineal, etcétera, ¿no? Lo que sea. Y esa es una, digamos, como una tercera forma de poder calcular la duración de una actividad. Cuando nada de eso nos funciona, la recomendación es llame a su maestro de obra y pregunte, ¿cierto? ¿Cuánto puede esperarse para la duración para eso? Sí, ya cuando los cálculos con modelos matemáticos no nos dan nada, pues bueno, acudir a ese tipo de definición, que alguien que haya tenido experiencia en los procesos evalúe, así como a vuelo de pájaro, cuánto se podría estar demorando una actividad. En esto hay que tener cuidado con lo siguiente. Aún esta última posibilidad que les menciono es mejor que la que hacen algunos planificadores en este sentido, que dicen, bueno, le voy a poner, así como a ojo de buen cubero, tanto, y lo multiplico por 2, por decir algo, lo multiplico por 1,5. Esa es la peor práctica que puede existir, ¿eh? O sea, esos rellenos, esos machetazos, pues por decirlos de otra forma, se van a notar finalmente, ¿no? O sea, es que si uno no le pega el machetazo donde es probable que a la hora de la ejecución del trabajo, pues pueda resultar que el tiempo que previó es demasiado corto o demasiado grande, y eso, bueno, primero que le va a generar mucha mala imagen al programa, ¿no? Y segundo, que el programa mismo va a perder credibilidad. Si un machetazo de esos se llega a notar, el principal sacrificado, pues bueno, los principales sacrificados son el programador y el programa. De modo que esa práctica no es buena. Es mejor tratar
hasta donde es posible de recabar información que pueda tener alguna base de garantía, de credibilidad y de exactitud. Bueno, ¿qué más tenemos? O sea, después de definida la duración de las actividades, lo que sigue es hacer los cálculos en la red, ¿no? Los cálculos de tiempos en la red. Ya tenemos la red construida, ya tenemos la duración, incluimos la duración dentro de la red y hacemos los cálculos de los tiempos en la red. Básicamente los tiempos en la red, y ahorita me estoy refiriendo a la red CPN, son el tiempo más pronto posible y el tiempo más tarde permisible, ¿de acuerdo? No sé cómo los llamarán ustedes. También, pues, vamos a hacer referencia al early start, la iniciación temprana, y la terminación tardía, ¿no? Que son esos dos tiempos, el tiempo más pronto posible y el tiempo más tarde permisible. ¿Está bien? Sobre eso, si tienen alguna pregunta. No, ingeniero. Listo. El cuarto paso, entonces, el sexto paso es organizar el cuadro de tiempos para el programa, que con base en eso pues, podemos calcular las holguras y definir la ruta crítica del programa, ¿cierto? Ese cuadro de tiempos, creo que puse un hito acá para recordarles a los que no se acuerden. Es un cuadro como este que se ve aquí, ¿cierto? En donde voy a tener una columna con las claves de las actividades, ¿cierto? Y una descripción muy, muy sintética de cada actividad. ¿De acuerdo? También, pues, ayuda mucho en el cálculo de estos tiempos el establecer los nodos, o sea, el nodo inicial y el nodo final de la actividad. Aquí está, esto que tengo aquí planteado, si ustedes lo miran bien, corresponde a la programación CPN donde la actividad está en las flechas, ¿no? Entonces el nodo I es el nodo de iniciación de la actividad, el nodo J es el nodo de terminación de la actividad. Entonces, recordemos que esos nodos en el diagrama de redes pues son eventos, ¿no? Son eventos, es la iniciación de una actividad o la terminación de una actividad, ¿no? Entonces la actividad pues es mejor tenerla con una clave y tener una descripción muy sintética, y después vienen los tiempos, ¿no? La duración, que ya la tengo definida para todas las actividades, el tiempo más pronto posible, que es ese early start, ES, y el tiempo más tarde permisible, que es LF, ¿no? Last finish. Y con base en eso, pues con base en esos dos tiempos, que son los tiempos que calculo en la red, y la duración de las actividades, pues se calculan la terminación temprana y la iniciación tardía de cada actividad. ¿Sí está bien? Bueno, y después las holguras. No sé, hay muchas holguras. Hay muchas holguras en estos programas, pero yo
pues creo que es suficiente, más que suficiente con la holgura libre y con la holgura total. Con ese par de holguras se define la ruta crítica sin ningún inconveniente, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Hay más holguras, pero creo que esas otras holguras, no sé si ustedes las conocen y las han hecho, pero más que estas, se convierten simplemente en, no sé, en vanidades matemáticas, digo yo, sin mucha aplicación práctica. Pues bueno, eso desde mi punto de vista y desde mi experiencia, pero bueno, si alguien quiere usar más holguras, pues bueno, listo. No, pero con esas dos es suficiente, con la holgura libre y con la holgura total. ¿No? Los tiempos en que una actividad puede demorarse en su iniciación o puede agrandarse en su duración sin que, en un caso, la duración total del programa se afecte, y en el otro caso sin que la iniciación temprana de las otras actividades no se altere, ¿no? La total y la libre. Con base en esas holguras definidas en este cuadrito de tiempos, pues usted puede definir, establecer la ruta crítica de su programa. ¿Listo? El cuadro de tiempos. Si tienen preguntas, por favor, las hacen. Vamos al siguiente puntico. Sucede con frecuencia que uno hace un cálculo y establece la ruta crítica. La ruta crítica es la de mayor, la ruta de mayor duración del proyecto. Bueno, sucede que cuando yo calculo la duración total del proyecto, pues me doy cuenta de que el plazo máximo que se ha establecido para el contrato es menor que esa duración, o que por las necesidades del proyecto tampoco puedo pasarme de un tope. Entonces, es muy frecuente que nos toque hacer lo que se llama la compresión del programa, ¿no? Pues indudablemente comprimir el programa implica aumentar los recursos, ¿no?, del proyecto, ¿no? Como decíamos en el ejemplo, hablando de la matriz de precedentes, pues si me demoro mucho usando una retroexcavadora, pues habrá que ver si puedo poner dos, ¿no? O si puedo poner más obreros, o si puedo aumentar la duración de las jornadas diarias pagando horas extras, o en fin, ¿no? O sea, de todos modos podemos reducir la duración del proyecto, básicamente incluyendo más recursos para el proyecto. Pues también una revisión que uno permanentemente está haciendo es viendo si puede aumentar las simultaneidades en el proyecto. O sea, esa tabla de precedentes, pues siempre es iterativa, ¿no? O sea, a uno no le sale de una tabla de precedentes. Eso, pues, hace un primer ensayo, va por el segundo, va por el tercero, el cuarto, y en fin, ¿no? Va mejorando esa red hasta cuando quede satisfecho. Y si todavía le falta o se pasó de tiempo, pues comprime el programa. Uno por lo general empieza intentando hacer compresión con las actividades de la ruta crítica y bueno,
Bueno, sigue haciendo ensayos hasta cuando pues ya cumple con las condiciones del contrato o con las condiciones limitantes del proyecto. Pues eso ahora no tiene mayor gracia, es cuestión de variarle, los datos de acceso al software y pues sí tener lo que la información que el software le genera, ¿no? No es, pues antes era muy difícil porque tocaba variar mucho las redes. Cuando usted cambia en la duración de una actividad, se le cambia todo, se le cambian los tiempos en la red y después toca rehacer el cuadro de tiempos. Bueno, todo eso, pues que ahora es muy fácil porque lo hacemos de manera automática. En todo caso, siempre hay que hacer esto también con juicio, ¿no? O sea, no es tampoco la ley del machete, que le cambio la duración a esta y veo si ya me vio, ¿no? O sea, el juicio, el buen criterio del ingeniero programando esto es clave, claro, por supuesto, ¿cierto? De modo que la compresión no es cortar duraciones a machete, sino ver dónde puedo hacer esa compresión y que el programa me siga funcionando bien, ¿no? Bueno, la compresión. Bueno, hay esta otra labor que también toca hacer, y es que cuando yo ya defino, pues bueno, ya tengo el proyecto perfectamente determinado, ya con todas las de la ley, eh, y puedo definir una fecha para la iniciación, pues a partir de esa fecha, establezco lo que es el calendario para la ejecución de las obras, ¿no es cierto? O sea, tener en cuenta de que sábado se trabaja a mediodía, de que domingo no se trabaja, de que hay festivos, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a lo que se llama una calendarización, que también lo fácil de esta época es que el Microsoft Project le da ese calendario. Simplemente hay que decirle adecuadamente cuáles son festivos no trabajables, porque aquí en Colombia hay festivos que se trabajan, ¿no? O sea, como a los obreros de la construcción les pagan por día trabajado, no sueldos fijos, sino jornales. Entonces, pues los trabajadores no le hacen caso a las fiestas, a los festivos oficiales. Esos días los trabajan. Los que sí no trabajan son los festivos religiosos. Es imposible que usted ponga a trabajar a nuestra gente en un festivo religioso, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta el tipo de festivos intrabajables, porque los obreros no le aceptan trabajar ese día. Y hay otros que sí. El 20 de julio, el 7 de agosto no tienen ningún inconveniente en trabajar, pero un Jueves Santo no le trabajan ni por el chiras. ¿Ok? Bueno, entonces es elaborar entonces un calendario ya con fechas, en donde cada actividad va de tal fecha a tal otra fecha. Eso facilita pues cuestiones de control posteriormente. La red de programación hay que convertirla en un diagrama de Gantt por dos motivos. Uno, por comprensión,
para toda la otra gente del proyecto, porque es que resulta que los diagramas de redes son excelentes, pero solo los entendemos los ingenieros, los arquitectos y los técnicos constructores formados, y los demás no lo entienden nadie. Es un almacenista o un del proyecto, pues no va a entender lo que es un diagrama de redes, y en cambio un diagrama de Gantt lo entiende todo el mundo, porque las actividades en las redes se llevan a una escala de tiempo en una matriz, y eso lo entiende todo el mundo, ¿cierto? El diagrama de Gantt. Esa es una de las causas, la fácil comprensión del diagrama de Gantt, y lo otro es que sobre el diagrama de Gantt podemos planificar recursos, está todas las actividades de la EDT en ese programa, y cada una de esas actividades sabemos cuándo se va a ejecutar. Pues programar recursos allí es muy sencillo, es muy sencillo. Nunca pude manejar muy bien este tema con el Microsoft Project, porque cuando uno le habla a Project de recursos siempre asume que son recursos humanos, y siempre me costó mucho trabajo hacer programación de otro tipo de recursos, por ejemplo plata, o por ejemplo maquinaria, ¿no? O por ejemplo, muchas veces, como les decía, un elemento crítico para la ejecución del trabajo puede ser la disponibilidad de mano de obra calificada a nivel de albañiles para hacer un trabajo, ¿no? Entonces siempre conviene que todos estos recursos, lo que es la plata, lo que son las máquinas y los equipos, lo que es la mano de obra calificada, pues la pueda yo programar. Y pues es muy fácil programar, ¿no? O sea, la duración de las actividades está en un diagrama de barras, y pues para cada lapso de tiempo definido en esa matriz de Gantt, pues puedo ponerle la necesidad del recurso que tengo, y bueno, sumar abajo. Esos 10 pasos son entonces los pasos de la programación, ¿cierto? Estructura de desglose, matriz de precedentes, red CPM o PERT, duración de las actividades, tiempos en la red, cuadro de tiempos y holguras y ruta crítica, compresión del programa, compresión se supone disminución de la duración del programa, calendarización, convertir el diagrama de redes en un diagrama de Gantt, y la posibilidad del diagrama de Gantt me brinda para programar los recursos que necesito, los recursos que son críticos para el programa, y necesito no perderlos de vista, ¿no es cierto? La principal programación que uno tiene que hacer es la del recurso financiero, que siempre es como el más complicado de todo, ¿no? El recurso financiero, pues es bueno saber con suficiente tiempo cuándo voy a tener el peligro de que el proyecto pues se pueda desfinanciar y pueda entrar en iliquidez, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener esa información con el fin de gestionar con la debida anticipación pagos de avances de obra, o créditos bancarios, o lo que sea con lo que yo pueda financiarme. Bueno, entonces
listo, esto era lo que tenía para charlar esta mañana. Y quisiera saber si hay preguntas sobre esto. Ingeniero, ¿uno cuánto puede aumentar el presupuesto al proyecto, al proyecto que uno tenga? Por ejemplo, en este caso, ahorita de la pandemia, muchos proyectos se quedaron parados. ¿Uno puede llevar alguna base para aumentar los proyectos? Eh, ¿Aumentar qué cosa? El presupuesto, o sea, por ejemplo, hay muchas obras que se quedaron paralizadas, ¿verdad? Entonces no Sí. pudieron seguir. Entonces yo creo que ahí los costos se aumentan, ¿o no? Entonces uno puede tener Sí. como una margen. Bueno, ya vamos a entrar en hablar de cuestiones de costos. Y una de las cosas que vamos a decir cuando lleguemos a ese momento es que siempre los que realizan el presupuesto toman un margen de seguridad que, que son los imprevistos, ¿no? Un margen de seguridad para posibles errores o posibles situaciones no, con las que no se contó en un momento dado. Ese es un nivel de previsión, pero pues ese nivel de previsión posiblemente vaya en términos de un 2%, 3%, 5%, ¿no? Por ahí, dependiendo de las circunstancias. Lo que usted está planteando es una situación muy imprevista, muy compleja y un poquito dilatada en el tiempo que exige un tratamiento tipo negociación. Mire, en un proyecto lo normal es que cuando algo sucede, que impida el normal desarrollo del proyecto, se pueda hacer lo que se llama una suspensión del proyecto. Entonces pongámonos por ejemplo, no hay cemento en la ciudad y si no hay cemento, pues obviamente no puedo ejecutar los trabajos que tienen ese insumo y entonces pues con el concepto del interventor yo voy a negociar con el contratante que me acepte una suspensión del contrato, una suspensión temporal del contrato, ¿cierto? Eso quiere decir que llegamos a un punto en donde se suspenden los términos del contrato, o sea, se suspende la contabilidad del tiempo del contrato. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya cemento y ya se puede hacer la obra sin problemas, ¿no es cierto? O sea, se nos presenta una dificultad grande en un proyecto, suspensión del contrato por el tiempo prudencial, superada la dificultad, vamos a reanudar el contrato y los términos del contrato se desplazan en el tiempo, en ese tiempo muerto que hubo. ¿De acuerdo? Es posible que eso, como les decía, es algo así como tipo negociación. Es posible que en ese lapso el contratante acepte que las condiciones de esa suspensión afectaron afectaron el equilibrio financiero. Es posible que se llegue a una definición entre las partes en donde, pues, la entidad contratante pueda reconocer algún aumento de la asignación presupuestal por ese concepto. Pero eso es una cuestión de negociación entre contratante y contratista. Normalmente,
cuando la empresa contratante, la entidad contratante, es la que generó el problema que impidió avanzar la obra, pues va a ser más factible tener ese reconocimiento, pero cuando es uno el que causó o son circunstancias totalmente fuera del manejo del contratante y el contratista, pues va a ser un poco más complicado pedir un reconocimiento económico por ese aspecto. Este caso de la pandemia pues ha sido muy complicado, muy complejo de manejar, y yo me imagino que allí hubo de todo. Es cierto, o sea, hubo casos en donde se generaron fuertes detrimentos para alguna de las partes, y que la entidad contratante pueda hacer un reconocimiento de eso. Ahora, en la mayor parte de los casos es posible que como ninguna de las dos partes puede ser señalada de culpable por una situación como la que se nos acaba de presentar, como la que se nos está presentando aún a esta hora, pues no haya lugar a ese reconocimiento. Como le digo, de pronto todo se puede resolver a través de procesos de negociación, y ya en los casos en donde una empresa constructora, por ejemplo, se sienta fuertemente afectada en sus intereses económicos y no tenga una respuesta adecuada por parte de la entidad contratante, pues allí no queda más que acudir a los tribunales, ¿no es cierto? Poner las correspondientes demandas para lograr ese reconocimiento de los efectos adversos que tuvo. En todo caso, uno de los principios de la contratación estatal es el equilibrio financiero, en donde pues, de lo que se trata es de evitar situaciones que puedan perjudicar mucho o perjudicar económicamente a la empresa contratante, ¿no? Aplicando ese principio se puede llegar a buenas soluciones negociadas o a soluciones jurídicas. Gracias, ingeniero. ¿Algo más? Bueno. Entonces mañana a las 9 y a las 2 y a las 11 nos vemos. Que pasen buen día, una buena tarde. Hasta luego, ingeniero, que esté muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe.